Estimados estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Química y Biología, tengan todos ustedes buen día, buenas tardes y o buenas noches. El día de hoy vamos a continuar abordando la clase de termoquímica, en la cual se plantea que ustedes puedan conocer las diferentes formas de energía asociadas al desarrollo de reacciones químicas. Dentro de la temática contemplada en el sílabo, la clase de hoy va a estar dedicada al tema de entalpía. Mi nombre es Dayana Leal. En la clase anterior se abordó la primera ley de la termodinámica, específicamente se mencionó que las ecuaciones, las reacciones químicas, y en general en todo, siempre se tiene lo que es se cumple con la ley de conservación de la energía. Particularmente, la variación de energía interna de un sistema viene siendo igual a la suma del calor y del trabajo que intercambia el sistema con su entorno, ¿ok? Es decir, en un sistema, si se genera calor, esa cantidad de calor, por ejemplo, liberada al entorno, tiene que ser exactamente igual a la cantidad de calor o a la cantidad de energía recibida por el entorno, ¿ok? Pero particularmente tiene la definición de que el cambio en la energía interna de un sistema viene siendo igual a la suma del calor más el trabajo que intercambia el sistema con el entorno. Entonces, el delta E es una función de estado que solo depende, una función de estado es función de estado cuando solo depende del estado inicial y del estado final. Según la convención de signos, si el calor y el trabajo, bueno, se ha hecho una convención de signos y cuando el calor y el trabajo entran al sistema, se consideran con signo positivo, y cuando el calor y el trabajo son realizados por el sistema o es una energía que sale del sistema, entonces se ha tomado la convención de que esos valores de calor y trabajo van a tener signos negativos. Estos son convenciones suscritos por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Okay? Bueno, por supuesto que si el sistema absorbe calor o si recibe trabajo, el sistema está aumentando su energía interna, y caso contrario, si es el sistema el que realiza trabajo o cede calor, entonces pues va a disminuir su energía interna. Y eso lo podemos ver en nosotros, ¿ok? Si me voy a trotar y lo hago por una cantidad determinada de horas, mi energía está disminuyendo porque estoy consumiendo una cierta cantidad de energía, ¿ok? Entonces veámoslo como que nosotros somos un sistema y quizás así se pueda visualizar un poco mejor. En la clase pasada vimos algunas aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Específicamente se abordó la transferencia de calor a volumen constante. Cuando un proceso químico se lleva a cabo a volumen constante se conoce como proceso isocórico. Resulta que de la primera ley de la termodinámica tenemos que el delta E interno es igual al calor más el trabajo, pero de una clase anterior tenemos la definición que el trabajo es igual a la presión por el delta B. Pero como en este caso no hay un delta B porque el volumen es constante, entonces el delta B va a ser igual a 0 porque el volumen inicial es igual al volumen final. Y entonces todo lo que es trabajo va a ser igual a 0, y por ese motivo, entonces el delta E va a ser igual al calor. Cuando los procesos químicos se dan a volumen constante, se suele hablar de Q sub B, ¿ok? Se suele hablar de Q sub B, de calor a volumen constante. Adicional, por otro lado, ya se había hablado que el calor es igual a los moles por la capacidad calorífica volumen constante por la diferencia de temperatura
del sistema final menos el sistema inicial. El día de hoy, esta clase pasada fue a volumen constante, transferencia de calor a volumen constante. Pero esto es lo menos típico, ¿ok? Es lo menos típico. O sea, por ejemplo, si realizo un proceso de combustión en la cocina o si quemo un pedazo de leña, si estamos haciendo una parrillada, allí estamos llevando a cabo una reacción química de combustión. Pero en ese caso no es un volumen constante. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo al aire libre. Entonces estoy teniendo una pérdida, por ejemplo, del CO2, ¿sí? Entonces no es un volumen constante. A volumen constante vendría siendo, por ejemplo, la olla de presión, que esté totalmente hermética, que no me permita la salida, y sin embargo, porque tiene una válvula que a veces uno abre para que vaya saliendo un poco el gas. ¿Okay? Lo que sí es más común es realizar procesos a presión constante. No lo coloqué acá, pero lo voy a acomodar en las presentaciones cuando eso suceda. Los procesos a presión constante, bueno, sí, está en una diapositiva anterior, se conocen como procesos isobáricos. ¿Okay? Y de la primera ley de la termodinámica tenemos que el delta E interno es igual al calor más el trabajo. Ya previamente teníamos la definición de trabajo. Ustedes dirán, bueno, profesora, pero ¿por qué aquí lo ha puesto con signo positivo, P por delta B, y por qué acá lo coloca con signo negativo? En el libro y en general en todas las deducciones, cuando están haciendo la deducción de la definición de trabajo, lo hacen para cuando es el gas quien está realizando el trabajo, cuando el gas produce la expansión, cuando se produce la expansión del gas, es decir, cuando el trabajo es hecho por el sistema. Y cuando es el sistema el que hace el trabajo, el signo del trabajo viene siendo negativo, por convención. Entonces ya en los libros se ha puesto esta definición, pero tenemos que saber que el signo realmente va a depender de si es el sistema el que está haciendo el trabajo o no. Bueno, total que como tenemos que esta es la definición de trabajo, sustituimos en esta ecuación la definición de trabajo y ahora tenemos que el delta E es igual al calor, pero ahora vamos a hablar de un calor a presión constante. En la clase pasada hablábamos de calor a volumen constante, menos P por delta B, que es la definición de trabajo. Ahora, en este caso, para hablar de la transferencia de calor, pues despejamos, ¿sí? Si lo que necesito calcular por casualidad es la transferencia de calor, entonces Q sub P es igual al delta E, y esto que está negativo pasa a positivo, delta E más P por delta B. ¿Ok? Generalmente, cuando el proceso se da a presión constante, lo más común es que se considere que sí hay una variación de volumen. ¿Ok? Que hay una variación de volumen porque, por ejemplo, usualmente cuando yo estoy haciendo reacciones químicas en vasos de precipitado y estoy agitando o estoy calentando, usualmente lo hago en vasos de precipitados abiertos y permito la salida, por ejemplo, de sustancias en estado gaseoso. No siempre se permite, pero en muchos casos eso pasa. Entonces se considera que sí hay una variación de volumen. Adicionalmente, recordemos que en las diapositivas pasadas, en la clase pasada también definimos que el delta E es una función de estado que va a depender de la energía de los productos menos la energía de los reactivos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a abordar en este instante introducimos la definición de una nueva función termodinámica que se conoce como entalpía. ¿Ok? Y la entalpía viene definida por esta ecuación. Se dice que la entalpía es igual a la energía más P por delta B. Pero como es una función de estado, no se habla de un valor absoluto, sino que se habla del cambio de entalpía. El cambio de entalpía es igual al cambio de energía menos P por el cambio de volumen. Entonces,
esta es la definición de entalpía. ¿Qué sucede? Que de esta ecuación, ¿sí? Yo ya tengo que Q sub P es igual a delta E más P por delta B. Si comparamos esta ecuación, que la volví a escribir acá, con esta ecuación, podemos ver que es igual. Tengo delta E, tengo P por delta B, entonces puedo indicar que cuando se da la transferencia de calor a presión constante, el calor a presión constante es igual al delta H. ¿Y delta H qué es? Delta H es lo que se conoce como entalpía. ¿Ok? El calor absorbido o desprendido en una reacción química realizado a presión constante es igual a la variación de entalpía del sistema. Eso es lo que quiere decir esto. Y bueno, vamos a tener una relación entre el calor a volumen constante y el calor a presión constante en gases. En este momento vamos a estudiarlo para gases. Teníamos de la ecuación de entalpía, bueno, ya va, un momentito acá, ok, continúo. Es que usualmente en diferentes libros, dependiendo de la bibliografía que utilicen, en muchos casos van a encontrar a delta E como delta U, ¿ok? Y con eso se refieren igual a la energía. Entonces, pero lo cambié en este instante por delta E, porque si no pueden tender a confundirse, sobre todo considerando que no estamos en clases presenciales. Así que bueno, de la diapositiva anterior tenemos que el delta H es igual a delta E más P por delta B, nuevamente. Y entonces, si aplicamos la ecuación de los gases ideales, ¿okay? Tenemos que P por B es igual a nRT. Pero ¿qué sucede? Que aquí nosotros estamos hablando de delta H, delta E, delta B. Entonces, si considero a presión constante y que la reacción química se lleva a una temperatura constante, entonces vamos a tener que en esta ecuación de los gases ideales, P por delta B va a ser igual a delta N por nRT. ¿Qué sucede? Que en esta ecuación asumimos que estamos haciendo un proceso a presión constante, por eso tenemos un Q sub P, a una temperatura constante, pero sí vamos a tener un cambio de volumen y si hay un cambio de volumen, y bueno, se puede considerar un cambio de delta N. Va a depender de si tengo el recipiente abierto y sale o entran moles, por ejemplo. Entonces, tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. La ecuación 1 es la definición de entalpía y la ecuación 2 es considerando la ley de los gases ideales. Ahora, sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1, lo coloqué al revés, es la ecuación 2 en la ecuación 1, entonces delta H es igual a delta E más, donde tengo P por delta B, en lugar de P por delta B, que es lo que tengo acá, voy a colocar delta N por R por T. ¿Ok? Y ahora tengo esta nueva ecuación. Delta H es igual a delta E más delta N por R por T. Además, de la clase anterior habíamos visto que en el tema de transferencia de calor a volumen constante, el delta E viene siendo igual a Q sub B. Mostrémoslo para que no crean que están trabajando con los ojos vendados y no es así. Está aquí en esta presentación, ¿ok? Habíamos visto que a volumen constante el delta E es igual al calor a volumen constante, ¿ok? Porque estamos hablando de un proceso a volumen constante. Mientras que a presión constante teníamos que el Q sub P, el calor a presión constante, viene siendo igual al delta H. Ahora, si tomamos en cuenta todos estos dos factores, decimos que como delta E es igual a Q sub B y delta H es igual a Q sub P, entonces puedo decir que Q sub P, donde está delta H, coloco Q sub P, es igual a Q sub B más delta N por R por T. Y ahora tengo valores que usualmente puedo medir a través de calorimetría. ¿Ok?
Entonces, la variación de volumen dependerá, la variación esta de volumen, dependerá de cómo varía el número de moles, ya que a más cantidad de moles gaseosos, manteniendo la presión constante, si yo tengo la presión constante, tendré una mayor cantidad de volumen. ¿Ok? Pero tengamos esto presente, porque a lo mejor sale por allí algún ejercicio, solamente si el delta N es igual a 0, o sea, si no hay un cambio en el número de moles, si no varía el número de moles, entonces, cuando eso sucede, Q sub P es igual a Q sub V. ¿Ok? Solo bajo esta condición, cuando no hay variación de moles, en los gases, el calor a presión constante va a ser igual al calor a volumen constante, bajo eso. Si eso no sucede, si hay un cambio de moles, entonces el calor a presión constante, Q sub P, va a ser diferente del calor a volumen constante. Esto es la relación del calor de Q sub V con Q sub P para los gases. Sin embargo, para los sólidos y líquidos es diferente. ¿Por qué? En el caso de las reacciones en las que solo intervienen sólidos o líquidos, podemos considerar que la variación de volumen entre reactivos y productos es muy pequeña. Casi no hay una variación de volumen. Y que el producto P por delta V es despreciable. ¿Qué sucede, muchachos? Las teorías, realmente las teorías de cinética molecular, me indican que en general todos los átomos tienen cierta cinética, ¿ok? Y aunque yo vea un sólido, allí hay un cierto mínimo movimiento translacional, rotacional. No es que no hay un movimiento, lo hay, no lo vemos, pero lo hay. Pero en general, uno no visualiza eso. Entonces, si uno no lo visualiza, no pasa nada. Es decir, no está cambiando de volumen, ¿ok? Luego de que congelamos una taza de hielo que queda bajo una forma, si lo tengo congelado no va a cambiar su volumen, va a seguir teniendo el mismo volumen, si no lo descongelo y lo congelo en otro recipiente. Entonces, cuando no hay variación de volumen, se dice que el calor a volumen constante es prácticamente igual al calor a presión constante, ¿ok? Es decir, que entonces para este tipo de casos, el delta E, el cambio de energía interna va a ser igual al delta H, ¿ok? Entonces, bueno, veamos un ejercicio de aplicación de este tipo de procesos. Dice así: determinar la variación de energía interna. Me están pidiendo que calcule el cambio de energía interna para el proceso de combustión. Tengo aquí un mol de propano a 25 grados centígrados a una atmósfera de presión. La combustión se da, por supuesto, siempre en presencia de oxígeno. Produce dióxido de carbono y agua, y se midió, porque se mide con qué, se mide con diferentes, a través de diferentes experimentos. Entonces se determinó que el calor, el delta H, es igual a menos 2219,8 kilojoules. Entonces, en este caso, primero que nada tenemos que considerar, antes que este delta N, que no sé por qué lo puse, primero tengo que saber qué ecuaciones, qué datos tengo, ¿ok? Entonces, tengo como datos, tengo la entalpía, tengo la temperatura, tengo la presión y me piden la energía interna. La ecuación que me permite relacionar el delta H con la energía interna es la que tenemos acá, la que obtuvimos a partir de la relación de Q sub V con Q sub P, ¿ok? Para gases. Entonces tengo esta ecuación, evalúo, tengo este dato, tengo R, tengo T, y el delta N lo puedo calcular. El delta N solo para cuando intervienen moléculas en estado gaseoso, el delta N va a ser igual a la sumatoria de los moles de los productos en estado gaseoso menos la sumatoria de los moles
de los reactivos en estado gaseoso. Por ejemplo, veamos, entre los productos, él está en estado gaseoso, pero él está en estado líquido. El del estado líquido no lo tomo en cuenta, así que en los productos tengo 3 moles. Mientras que para el caso de los reactivos tengo 5 más 1, que no está, pero que se sobreentiende que hay un 1, 6. Entonces digo, bueno, 3 menos 6, eso es igual a menos 3. Así que tengo el delta N, tengo R, tengo T, y me están pidiendo que calcule la variación de energía interna, así que hago el despeje. Esto que está positivo, lo cambio para acá con signo negativo, ¿ok? Me queda que delta E es igual a delta H menos delta N por R por T. Bien, cuando voy a sustituir los datos, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Bueno, primero que el delta H que me están dando como dato es menos 2219,8 kilojoules, ¿ok? Kilojoule. Entonces, pero la R que voy a utilizar, los valores de R, usualmente para la ecuación de los gases ideales utilizamos 0,082 atmósferas por litro mol por Kelvin, perdón. Pero en este caso, también otra alternativa es en calorías, pero aquí me están dando el delta H en kilojoule. Entonces lo lógico es que utilice este valor de R, 8,31 joule sobre mol Kelvin. Como acá lo tengo en joule, entonces yo lo que hice por facilidad fue que pasé el delta H de kilojoule a joule, es decir, lo multipliqué por mol por 1000, porque de kilojoule a joule lo que hago es multiplicar por 1000, ¿ok? Ustedes tienen que estar muy atentos. 1 kilojoule son 1000 joules. Por ejemplo, 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿ok? Con ese sistema de conversión de unidades, entonces ya automáticamente sé que tengo que, esto es que va multiplicado por 1000, ¿ok? Se lo llevé a joule. ¿Y en qué se van a confundir muchos muchachos? Porque es muy probable. Miren, presten atención. Este delta H lo estoy colocando con signo negativo porque aquí tiene ese signo negativo. Pero aquí tengo otro signo que es menos, ¿ok? El delta N vale menos 3 por el valor de R por 298. Yo quiero que ustedes sepan que este signo menos, este que está aquí en la ecuación, me indica que primero tengo que resolver todo esto que tengo acá. Y después que resuelvo esto, es que lo sumo o lo resto con este valor. ¿Ok? Así que escriban esto, agarren su calculadora y hagan el cálculo ustedes mismos para que verifiquen. Cuando yo sustituyo tengo menos por menos, más, me queda más 3, multiplico 3 por 8,3 por 298 y el resultado le resto menos todo este valor, ¿ok? Me queda esta cantidad en joule y como se ve tan grande, lo que hago es que lo divido entre 1000 y lo expreso nuevamente en kilojoule, ¿ok? ¿Sí? Continúo. En la web hay un ejercicio, está explicado divino en el pizarrón, cálculo de la entalpía de la combustión de benceno. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que cuando terminen acá, vayan y vean este enlace porque la muchacha lo explica en el pizarrón. Luego de que vean este ejercicio, luego de que lo vean, entonces ustedes ya pueden estar preparados para resolver este otro ejercicio. Además, en el libro hay un ejercicio igual, idéntico a este, que está resuelto. ¿Ok? Bueno, la bibliografía, por supuesto, el capítulo de termodinámica que ya ustedes tienen. Y acá está el video complementario, el teórico, en el cual nos explican, nos dan la explicación, pero las bases teóricas ya están. Creo que lo más importante es que puedan abordar el ejercicio como tal, explicado en el pizarrón, y adicional hay uno explicado en el libro. Bien.
Jóvenes, muchas gracias por su gentil atención. Tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y o buenas noches.